La India es un país soberano ubicado en Asia del Sur. Con 1.428 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo. Su superficie es de 3.287.263 kilómetros cuadrados, lo cual lo ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con el Océano Índico al sur, con el Mar Arábigo al oeste, y con el Golfo de Bengala al este, a lo largo de una línea costera de más de 7.517 kilómetros. La India también limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután y al este con Bangladesh y Birmania. Además, la India está ubicada cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. Hogar de la cultura del Valle del Indo y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios, el subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. La India no es un país que deje indiferente. Como suelen decir, o te enamoras o la odias. Yo pienso que es un país que requiere tiempo, información y ganas de aventura. Después de pasar casi 4 meses allí, me encantó. El choque cultural que provoca la India no creo que lo provoquen muchos más países del mundo, al menos no a ese nivel. Por esta razón, si os decidís a descubrirlo, cuanto más tiempo podáis estar allí mejor. Necesitaréis tiempo para adaptaros y digerir todo lo que vais a experimentar. De momento ahí os dejo unas cuantas de sus peculiaridades. La India es la democracia más grande del mundo, y el segundo país más poblado con más de 1.200 millones de habitantes. Se calcula que en 2021 será el más habitado, superando a la China. Ese es el séptimo país más grande del mundo, tiene 28 estados de diversos tamaños. Solo el estado de Rajasthan, por ejemplo, es casi tan grande como Alemania. Es frecuente encontrarse con sadhus, monjes nómadas que llevan siempre encima sus pocas posesiones y viajan en busca de la iluminación. Tienen bastantes libertades, entre ellas fumar marihuana o viajar gratis en el tren. Cuando los indios mueven la cabeza de lado, como nosotros diríamos no, ellos quieren decir sí. Además hacen mucho este gesto. Conviene saberlo, cara sonriente guiñando el ojo. La vaca es un animal sagrado en la India, así que está prohibido sacrificarlas. Muchas veces, viven libremente por todo el país, incluso por las ciudades, y es frecuente encontrártelas en todos sitios, incluso en las estaciones de tren. Algunos bromean diciendo que el mapa de su país tiene la forma de la cara de una vaca. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. También 4 religiones han nacido en la India: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo. Además del yoga, que se calcula que existe desde hace 5.000 años. Mucha gente se confunde llamando hindúes cuando quiere referirse a los habitantes de la India, a los indios. Hindú es para el practicante de la religión hindú, hinduismo, y en India hay muchas religiones. Según la literatura hindú hay más de 330 millones de divinidades. Las más importantes son Brahma, creación, Vishnu, conservación, y Shiva, destrucción. Si viajas por India raramente tendrás ningún tipo de relación con mujeres indias. La mayoría son muy tradicionales, así que será difícil incluso entablar las más inocentes de las conversaciones. Aunque en las ciudades más modernas es diferente, se estima que hay entre 5 o 6 millones de hijras o personas del tercer sexo, son aparentemente hombres que visten como mujeres pero no se consideran ni lo uno ni lo otro. Hay campañas en marcha para que su género sea reconocido a nivel oficial. El río Ganges es un río considerado sagrado, y, si vas, por ejemplo, a la ciudad de Varanasi verás cómo los hindúes queman a sus fallecidos en las orillas del río. Después tiran las cenizas, o lo que quede del cuerpo, al río. Indian Railways, la compañía de ferrocarriles, tiene más de 1,6 millones de empleados, convirtiéndose en una de las empresas con más trabajadores del mundo. La India también es el 4º país en número de km de vías de ferrocarril, después de Estados Unidos, Rusia y China. Hay más de 300,000 mezquitas en la India, más que en ningún otro país. El 13% de los indios son musulmanes, así que la India es el tercer país con más musulmanes del mundo, después de Indonesia y Pakistán. El líder espiritual del Tíbet, Dalai Lama, vive exiliado, desde los años 50, con una gran comunidad de tibetanos en el norte de la India, en Dharamsala. El Kumbh Mela es un festival hindú enorme que tiene lugar cada 12 años. En el 2001, se reunieron entre 60 y 70 millones de personas en una misma ciudad para celebrarlo. El deporte rey, y casi único, es el cricket. Un deporte en que los partidos pueden durar desde unas horas hasta unos días. En India hay la segunda comunidad más grande de programadores después de los Estados Unidos.
Más de 2 millones de residentes de Estados Unidos son originarios de la India, muchos de ellos empresarios o informáticos destacados, como por ejemplo, el cofundador de Sun Microsystems, el creador del chip Pentium, el creador de Hotmail y el exdirector general de Hewlett Packard. La India y la China, dos de las civilizaciones más antiguas del mundo, han cohabitado en paz durante miles de años. No obstante, desde los años 50 han tenido varias disputas, aunque hoy en día están volviendo a tener relaciones, sobre todo comerciales. La China ha sido más aliado de Pakistán, que siempre está con problemas con la India, y la India aliado de Estados Unidos. Hoy en día no existe ningún paso fronterizo abierto entre los dos países. El hindi y el inglés son las lenguas oficiales de la India, aunque también están reconocidos 22 idiomas más. La gran mayoría de la mitología de la India se remonta a lo que conocemos como mitología hindú, y está contenida en el canon de la literatura sánscrita, al que pertenecen los relatos épicos sánscritos, así como también los Puranas. Muchos de los hinduistas creen que estas narrativas son sagradas y que además les comunican profundas verdades. Por ejemplo, los 4 Vedas, en especial el himno de Rig Veda, contienen referencias a varios temas mitológicos. Del período clásico del sánscrito, se ha conservado buena parte del material mitológico, sobre todo en los relatos épicos, el Ramayana y el Mahabharata. Aparte del propósito mitológico, estos escritos proveen importante información sobre la sociedad de la India antigua, así como también parte de su filosofía, cultura, religión y costumbres. La principal fuente de los relatos mitológicos es la cosmogonía que en ellos se presentan, que de alguna manera articulan la visión del mundo, la ideología de la religión y la cultura regional. En un inicio, los relatos apuntan a explicar el origen de la vida y la creación del universo. La versión más popular es que el universo surgió de Hiranyagarbha o matriz dorada, que flotaba en el agua que estaba en el vacío y la oscuridad de la inexistencia. Finalmente, el huevo dorado de la matriz se extinguió y dio origen al cosmos. De ahí nacieron también Swarga y Prithvi, que luego dieron origen a las demás deidades de la religión hindú. Con respecto de la mitología védica, es la que se conoce como la mitología hindú clásica, que se remonta a los tiempos de la civilización Veda. Tanto la teología, como la filosofía y los personajes de la mitología védica están estrechamente vinculados a la tradición hindú. Se sabe que los Vedas son 4, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. En sus relatos se mencionan conceptos mitológicos, que coinciden con muchas de las teorías científicas de la actualidad, por lo que se sospecha cierto grado de visionarismo y estudio. En cuanto a los principales relatos épicos, el Ramayana y el Mahabharata, estos narran la historia de 2 de las encarnaciones de Vishnu, Rama y Krishna. El conjunto de estas escrituras es conocido como el Itiasa, y forma parte de un conjunto de textos religiosos, y el origen de la filosofía, la ideología y las costumbres de esta sociedad. La gastronomía de la India ha estado muy influenciada por todas esas civilizaciones que a lo largo de toda su historia han colonizado este país. Su gastronomía está influenciada por las tradiciones hindúes y musulmanas, pero los portugueses, persas e ingleses han contribuido, en determinado momento de la historia, en algunos aspectos de su cocina. Las tendencias de fuera se han mezclado y fundido con las propias de cada rincón de la India, y es lo que ha dado lugar a esa gastronomía que hoy en día conocemos, con ese conglomerado de sabores, texturas y formas tan diversa como su pueblo y cultura. Lo primero que pensamos de la gastronomía india son las especias, los sabores picantes y las verduras, y lo cierto es que es lo más característico, siempre teniendo en cuenta la enormidad de este país, y la cantidad de estilos diferentes según las regiones. Hay quien piensa que el olor a especias fue lo que atrajo a los británicos hasta India. India posee un gran territorio en el que habitan diferentes y numerosas especies de animales. Sus selvas, montañas, como el Himalaya, ríos, como el Ganges, y desiertos, como el Thar, están repletos de una gran vida animal. En India se pueden encontrar alrededor del 6,5% de mamíferos, y el 11% tanto de peces como de aves del planeta. En las laderas del propio Himalaya, y en algunas selvas se encuentra el elefante asiático, oso negro, búfalos, antílopes, rinocerontes entre otros. Otros animales característicos de las áreas montañosas son el cerdo pigmeo, ovejas y cabras salvajes. En prácticamente toda India se pueden encontrar varias especies de serpientes tanto venenosas como no venenosas, pitones, cobras, serpientes de agua entre otras. Con respecto a los reptiles existen gran número de cocodrilos que habitan en varias zonas del territorio hindú. Entre sus felinos existe una gran representación de tigres, guepardos, leopardos, panteras entre otros felinos.
En referencia a sus aves, algunas de las más importantes y características de la zona son los pavos reales, loros y garzas. Destacamos algunos de los animales típicos y más populares de la India. Macaco león, conocido como mono barbudo. Gran parte de su tiempo se encuentra en los árboles. Una característica del macaco es que tiene una melena de un color más claro que rodea su cabeza. Se alimenta principalmente de flores y plantas. Tigre de Bengala. Habita principalmente en la India, aunque también se le puede encontrar en Nepal, Bangladesh y Tíbet.